El siguiente video habla sobre cómo hacer una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Paráfrasis es decir con propias palabras las ideas de otros. Se trata de comprender un texto o discurso y luego decir con propias palabras las mismas ideas poniendo la cita correspondiente. También se puede agregar al final una reflexión, opinión o conclusión. Hacer paráfrasis y dar los créditos de la fuente es evitar el plagio. Pensemos en un ejemplo. Imaginemos que debemos hacer un ensayo sobre el concepto y usos de la nanotecnología. La primera tarea es buscar una fuente de información válida y para ello vamos a usar el Google académico. Recuerden siempre tratar de consultar fuentes de información válidas y el Google académico en ese sentido es una de las mejores opciones. Una vez que entro al Google académico y pongo la palabra nanotecnología, obtengo una gran cantidad de resultados. Al revisar varios de los artículos o páginas que me muestra, al final me decido por usar el siguiente. ¿Sí? La nanotecnología en México, un desarrollo incierto, de la revista Economía, Sociedad y Territorio. Una vez que ya decidí usar ese, voy a hacer una lectura de comprensión del artículo. Un documento siempre se debe de revisar 2 veces, con el objetivo presente de lo que debo hacer. En este caso, debo de contemplar al estar leyendo que lo que estoy buscando es la definición de nanotecnología y los usos de la nanotecnología. En ese sentido, no todo lo que está en el artículo me va a servir. Voy a tratar de localizar solamente lo que corresponde al concepto y lo que corresponde a cómo se usa la nanotecnología o para qué sirve. Empecemos con la definición de nanotecnología. A continuación presento algunas partes del texto en donde justamente se habla sobre la definición de la misma. En estas partes del texto ustedes pueden ver que he resaltado algunos de los conceptos que el artículo da sobre qué es nanotecnología. ¿Sí? Ellos mismos explican dentro del artículo varias definiciones y yo trato de tomar notas de lo más relevante de cada una de ellas. De tal forma que trato de aprender del tema y para poder lograrlo requiero decir con mis propias palabras lo que es la nanotecnología y lo voy a demostrar haciendo la paráfrasis. Es decir, diré con mis propias palabras lo que comprendo que es la nanotecnología. No lo voy a copiar literalmente. Y entonces decía, tomo algunas notas sobre la lectura y estas serían un ejemplo de algunas de ellas. Al ir leyendo, yo tomo en cuenta que dentro de las cosas que dicen es que la nanotecnología implica una reducción de tamaño, es decir, una nanoescala, y que un nanómetro, ¿sí?, es como la medida principal de la nanotecnología y un cabello tiene 80.000 nanómetros. Esto implica que hay una forma del material, es decir, el material además de reducirse en tamaño también se reduce, se cambia o se diversifica en su forma. Este material, ¿sí?, ya reducido tiene propiedades especiales y novedosas y esas propiedades pueden ser físicas, mecánicas, químicas, biológicas, eléctricas. Por tanto, es un tema que es abordado por varias ciencias, es decir, que es multidisciplinario. En términos generales, lo que yo comprendí sobre la nanotecnología es que es hacer algo en un tamaño diminuto y con propiedades específicas para conseguir una cosa. Por ejemplo, yo esperaría que este material tenga alguna propiedad específica, por ejemplo, en lo mecánico, en lo físico, en lo químico, en lo biológico, en lo eléctrico, y entonces piense yo que ese pequeño material va a poder lograr algo. ¿Sí? Por ejemplo, antes existía unas enormes tarjetas en las computadoras y las computadoras eran muy grandes y poco a poco se ha ido
ido reduciendo el tamaño de las tarjetas electrónicas porque los nuevos chips son cada vez más pequeños y logran lo que antes hacían las grandes tarjetas. En ese sentido es una analogía, y ahora lo que se busca hacer con la nanotecnología es crear igual cosas muy diminutas que puedan hacer las mismas cosas o más de lo que hacían las cosas grandes, por ejemplo en las tarjetas electrónicas. Con estas notas voy a elaborar un mapa conceptual como el siguiente, el cual no he solicitado directamente para entregarlo, pero a mí me sirve mucho para poder comprender mejor el concepto de nanotecnología. Entonces digo que la nanotecnología refiere una reducción de tamaño de los materiales y que son a una escala diminuta. Por ejemplo, un cabello tiene 80.000 nanómetros. La nanotecnología implica cambios en sus propiedades y cambios en la forma, propiedades especiales como en los aspectos físicos, mecánicos, químicos, biológicos y eléctricos, y por tanto es un tema que no solo se aborda desde una ciencia en particular, sino se aborda desde muchas ciencias, es decir, es multidisciplinar. Una vez eso, entonces, sin mirar el texto original, puedo mirar solo el mapa, y a partir del mapa puedo empezar a hacer mi redacción de lo que yo comprendí que era nanotecnología, y entonces empezaré con la cita. Diré, según los autores Sayago, Lau y Foladori en el 2010, la nanotecnología hace referencia a la reducción de tamaño de los materiales. Esta reducción es una escala muy diminuta que, por ejemplo, un cabello tiene 80.000 nanómetros. Al reducir el material también se puede cambiar la forma y las propiedades. Es decir, que estos materiales son capaces de hacer algo especial según las propiedades físicas, químicas, biológicas, mecánicas y eléctricas. Por lo tanto, este tema es abordado con diversas ciencias, con diversos fines. Como comentario, puedo decir sobre el concepto de nanotecnología que me recordó a la película Un viaje alucinante, en donde lo que hacen es convertir una nave espacial en diminuta, y una vez que la vuelven diminuta, la insertan en el cuerpo de una persona para poder entrar a sus arterias y poder hacer una operación que de otra forma no hubieran podido hacer. Es ciencia ficción y es una película, sin embargo, es un buen ejemplo para tratar de comprender qué es la nanotecnología, y es, digamos, esta reducción a mini escala de los materiales conservando sus propiedades. Ahora pensemos en la parte que tiene que ver con los usos de la nanotecnología. Estas son algunas partes del texto, ¿sí?, del mismo artículo, pero aquí se habla sobre los usos de la nanotecnología, ¿sí? Como puedo ver, no son de la misma página, ahí están repartidos en varias páginas, y en todos estos pedacitos de texto se habla de cómo se puede utilizar la nanotecnología. Una vez que los leí y ya quedaron revisados, tomé también mis notas. Es decir, para aprender el tema, te quiero decir con mis propias palabras cuáles son los usos de la nanotecnología, y lo voy a demostrar haciendo la paráfrasis. Es decir, diré con mis propias palabras lo que comprendo de cómo se usa la nanotecnología. Mis notas sobre la lectura de estas pequeñas partes en donde hablan sobre los usos son las siguientes. Tomé nota respecto a que se pretende utilizar la nanotecnología para fortalecer el sector energético, sobre todo lo derivado del petróleo, ¿sí? Si ustedes se fijan, todos los derivados del petróleo tienen que ver con el diseño, por ejemplo, de plásticos y muchas otras cosas así, de los gases, etcétera. Y la nanotecnología pretende influir en eso para justamente a lo mejor eficientar algunos procesos o hacerlos más prácticos. Quizás a lo mejor hacer un plástico más resistente o cosas de ese tipo. Pueden crearse también nuevas fuentes de energía. Por una nueva fuente de energía alterna podría ser la solar o la eléctrica. Quizás a través de la nanotecnología puedan crear una nueva forma de energía o mejorar a lo mejor alguna de esas que ya existen como alternas. Para fabricar circuitos electrónicos, lo que les decía hace rato, puede ser que vayan a crear un nuevo chip, pero más pequeño, y entonces van a poder conseguir que un teléfono
pequeño pueda hacer lo que hace una gran computadora, por ejemplo. O quizás a lo mejor trabajen en la reducción, por ejemplo, de las pilas. A lo mejor una pila grande te dura 12 horas y ahora con el uso de la nanotecnología puedan lograr crear pilas más pequeñas que te duren más tiempo. Para crear semiconductores, es decir, aquellos cables o vehículos a través de los que se transforma o se transporta más bien algún tipo de información o de energía, por ejemplo la energía eléctrica o los cables del teléfono a través de los cuales va la señal del teléfono o del internet, y eso puede ser que sea quizás más rápido o más eficiente ese servicio. Crear productos para la industria médica, como por ejemplo estos. A lo mejor van a crear algún tipo de medicina que a través de la nanotecnología permita atacar ciertos tipos de cáncer. De hecho, alguna vez había ya escuchado información respecto a que ya están tratando con nanotecnología en pruebas piloto para atacar el cáncer. Crear productos para la industria automovilística. Quizás a lo mejor con la nanotecnología puedan mejorar las maneras de eficientar el uso de la gasolina o crear nuevas fuentes de energía que permitan que el automóvil no sea a lo mejor tan contaminante. Una vez que tomé todas estas notas, puedo hacer lo mismo que hice previamente con la definición. No es requisito indispensable hacer el mapa, pero el mapa, hacerlo sirve mucho para consolidar lo que yo comprendí, ¿sí? Entonces, con esas notas elaboro el mapa y digo, los usos de la nanotecnología tienen que ver con diversas aplicaciones relacionadas con diversas ciencias. Por ejemplo, para el sector energético, principalmente en México, sobre los derivados del petróleo, para crear nuevas fuentes de energía. O también otros ejemplos son para fabricar circuitos electrónicos, para crear nuevos semiconductores, para crear nuevos productos médicos o para crear nuevos productos automotrices. Una vez que ya tengo el mapa o que ya tomé las notas, sin ver el texto original, trato de decir con mis propias palabras, ¿sí?, en un párrafo lo que yo comprendí. Vuelvo a hacer la cita y digo, los mismos autores, Sayago, Lau y Foladori en el 2010 señalan en su artículo diversos usos que se le puede dar a la nanotecnología. En México se está trabajando con los derivados del petróleo y las investigaciones al respecto aún están vigentes buscando crear nuevas fuentes de energía. También se reporta que se trabaja en el diseño de nuevos circuitos electrónicos, lo cual podría revolucionar todavía más los aparatos como las computadoras. También se crean nuevos semiconductores y productos para la industria médica y de los automóviles. En conclusión, se puede decir que la nanotecnología es aún algo que se está estudiando e investigando mucho y se espera que tenga un alto impacto en muchas de las necesidades de la sociedad. Como ven, si se fijan, ya al redactar puede ser que yo haya complementado con palabras propias o usando también incluso algunos conectores, etcétera, y tratando de cerrar al final también con una pequeña conclusión. No olviden siempre, al final, después de que esté ya todo la paráfrasis hecha, que equivale a lo que sería hacer algo así como una especie de resumen o algo que atienda a un objetivo específico, en este caso el concepto de nanotecnología y los usos de la nanotecnología, poner la cita. Dentro de muchos de los sitios en donde yo encuentro documentos, sobre todo en Google Académico, yo voy a encontrar algo como esto, en donde dice cómo citar este artículo, ¿sí? Si yo le doy clic a cómo citar este artículo, me va a reportar el texto tal cual como debería yo de poner la cita al final del documento, para que no ponga solamente la página web, como ustedes muchas veces lo hacen, dejan solamente la página web. No, se tiene que quedar todo los datos de lo que sería la página web o el artículo o lo que haya yo consultado, y tiene que tener el año y el título y obviamente también la dirección URL o de la página web en donde lo consulté, ¿sí? Una vez que yo haya consultado aquí esta cita, la cita quedaría
como la visualicé en un principio. ¿Sí? Para citar otros recursos electrónicos, como por ejemplo citar una página web, o como citar un video, o algunos otros documentos, o como citar un libro, puedo consultar también las normas de la APA, que nos resume y que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene una buena página de apoyo en ese sentido. Ustedes pueden consultar esta que estoy aquí señalándoles, y podrán ubicar cómo citar. Este material de apoyo fue elaborado por Javier Moreno Tapia como tutor de prepa en línea